Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el paradigma humanista. Bien, el paradigma humanista surge en los años 50 como una necesidad de dar un enfoque humano a la psicología estudiada, pues hasta ese momento, ya que entonces predominaba lo que era el paradigma conductista y el psicoanálisis, que pues de alguna manera solo consideraba factores externos y hacían a un lado las necesidades personales del individuo. Recordemos que en el paradigma conductismo, pues simplemente a través de la observación y la experimentación veían la conducta de los individuos afectada por el contexto externo. Bien, en esa época pues surge lo que es el paradigma humanista, en consecuencia de varios sucesos históricos que sucedieron, como el hecho de la deshumanización que en ese momento se encontraba en los procesos psicológicos de observación con las personas, ¿no? Que no se consideraba su sentir, sus emociones, sus necesidades personales. Entonces, en ese contexto, surge un psicólogo norteamericano llamado Abraham Maslow, a quien se considera el padre de este movimiento filosófico. Pues bien, esta corriente tiene sus fundamentos en lo que es el existencialismo y la fenomenología. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el existencialismo. Bien, esta corriente filosófica de alguna manera establece que cada persona tiene una personalidad única y que es libre de tomar sus propias decisiones. Entonces, si una persona es libre de decidir, pues entonces no importa el contexto en donde se encuentre. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien tiene, no sé, padres que son alcohólicos, podría decirse que él también va a ser alcohólico. Sin embargo, esto no, para el paradigma humanista, esto no es cierto, ya que él es libre de tomar sus propias decisiones. El hecho de que sus padres sean alcohólicos no significa que él tenga que hacerlo. Él es responsable de su propio destino, de sus objetivos de vida, de lo que desea para él mismo. Entonces, eso es lo que establece lo que sería la corriente existencialista. Bueno, tenemos lo que es la fenomenología. Bien, aquí se dice que el conocimiento es subjetivo porque es de acuerdo a la apreciación de la persona, la cual, por cierto, capta su entorno a través de sus sentidos. Esto es así porque cada quien tiene una vivencia diferente y capta, por tanto, pues de una manera distinta la vida. Entonces alguien puede estar en un mismo contexto y alguien puede ver de una manera positiva ese contexto y alguien lo puede ver de manera negativa. Por ejemplo, una persona que por X razón tiene que trabajar en una situación, por ejemplo, pesada, no sé, acarrear piedras, alguien lo puede ver según su percepción como algo negativo, como un trabajo, como algo que no debería estar haciendo. Y alguien más lo puede tomar como una manera de hacer ejercicio y de fortalecerse. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice lo que es la cuestión de la fenomenología. Pues bien, el paradigma humanista tiene ciertas características que lo distinguen de las otras corrientes. En primera, este paradigma ve al ser humano en su totalidad, es decir, dice que se debe estudiar como un ser íntegro, completo, y no estudiarlo como por partes. Si lo vemos como un todo, tenemos que estudiar su aspecto tanto interno como externo, es decir, los factores que intervienen de manera externa en su aprendizaje como los factores internos, entendiendo los factores externos como la cuestión social, como la cuestión tal vez familiar, etcétera, y la cuestión interna como sus características individuales, sus necesidades como individuo. Otra de las características de este paradigma pues es precisamente que cada ser humano es único, no hay otro como él, no se repite, entonces físicamente podría ser parecido, pero en realidad como un ser individual ha tenido diferentes experiencias
que lo hacen único y diferente al resto. Bien, tenemos otra característica que es que como seres humanos estamos en interacción con otros humanos, es decir, estamos en un contexto social, y eso también determina de algún modo el tipo de persona que yo puedo de alguna manera llegar a ser. Uno que también es muy importante en ese sentido es que todo humano busca la autorrealización, tiende a querer realizarse. Tenemos necesidades básicas como individuos, fisiológicas, que todo mundo de alguna manera tiene que cubrir para poder subsistir, para poder vivir, pero también existen otras que de realizarse nos llevan a la superación personal y que todos tenemos esa necesidad. Eso nos dice el paradigma humanista, y que si nosotros de alguna manera nos desarrollamos, pues entonces podemos alcanzar la plenitud. Bien, también nos dice que como personas somos conscientes de que existimos, de que estamos vivos, somos conscientes de nuestra existencia, y esto nos hace diferentes a los demás paradigmas en las que se tomaba al individuo como una persona o como un ente que era de algún modo simplemente que respondía a ciertas acciones. Dependiendo de la acción era su reacción. Sin embargo, aquí nos dice que podemos nosotros, no se puede de alguna manera asegurar la reacción de una persona, porque eso va a depender de su conciencia. Ahora, además, si tiene la facultad de tomar sus propias decisiones, él es responsable de su propio aprendizaje. Entonces, también se dice que el ser humano tiene una intencionalidad, que actúa según sus deseos y necesidades en todo momento. Por tanto, yo podría no poder dejar de fumar, por decirlo de algún modo, citando un ejemplo, porque tengo una necesidad que se deriva de ciertas cuestiones y decisiones que he ido tomando a lo largo de mi existencia. Entonces, en el humanismo tenemos que encontrar o conocer esas razones por las cuales el individuo fue tomando esas decisiones que lo llevó finalmente a ser una persona fumadora. Si conocemos estas razones, podemos llegar al fondo de esta situación para poder modificar su conducta. Entonces, paradigma tiene todas estas características. Bien, además, de alguna manera, en este paradigma humanista, implica varias situaciones para considerarlo como humanista. ¿Cuáles son estas características que lo definen? Bien, en primera, en cuestión de el aprendizaje, el paradigma humanista se centra en la enseñanza centrada en el estudiante, no en el profesor. En otros paradigmas, normalmente todo gira en las necesidades del profesor, lo que él desea, lo que él considera correcto para el estudiante, sin de alguna manera considerar las necesidades del estudiante. Sin embargo, en este paradigma, lo principal o todo gira en torno al estudiante. Eso quiere decir que la forma de evaluación, quiere decir que los contenidos y todo se debe adecuar a las necesidades del estudiante. ¿Para qué? Para poderlo ayudar a decidir lo que es, ya que este paradigma, de alguna manera, también uno de sus objetivos es tratar de ayudar a que el individuo sepa lo que es y hacia dónde quiere llegar, cuál es su objetivo de vida, por así decirlo. Bien, esta corriente también se basa, otra de sus características, en que todos los humanos somos diferentes, no hay ninguno que sea igual, siempre tenemos diferencias en muchas situaciones. Y por tanto, esto define de alguna manera nuestra individualidad. Bien, pretende ayudar a los estudiantes a entender de una manera consciente, de una manera cabal, su persona y su propósito de vida. Por tanto, su pretensión más ambiciosa de este paradigma humanista es lograr una autorrealización del individuo. Lo anterior, obviamente, implica atender sus necesidades individuales de la persona,
¿Para qué? Pues para poder potencializar sus logros. ¿Qué significa esto? Que si una persona está frustrada en un ambiente de su vida, no puede dar lo mejor de sí mismo. Si una persona, por el contrario, se encuentra satisfecha con lo que está haciendo, con lo que va a hacer, pues va a poder desarrollarse mejor. Entonces, esto nos dice la corriente humanista. Por eso, en esta corriente, es muy importante de alguna manera crear las condiciones adecuadas para que la persona pueda desarrollarse. Bien, en la cuestión educativa, en la aplicación de enseñanza-aprendizaje, el contexto humanista pues nos dice que los profesores no deben enseñar de alguna manera abusando de ciertas cuestiones como la tecnología, porque muchas veces las clases se hacen mecanizadas y esto va en contra de los humanistas porque no permite el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, por ejemplo. Si un profesor solamente dicta, si un profesor solamente siempre dice qué se tiene que hacer y cómo se debe hacer, de alguna manera coarta la creatividad y la motivación del estudiante. Entonces, en la aplicación de la enseñanza, los humanistas nos dicen que los medios tecnológicos podrían ser para el docente, deben ser un medio pero no un fin para enseñar, que en sí el profesor debería ser una persona innovadora que busque siempre en todo momento ser creativo para poder mantener esa motivación en el estudiante. Es muy importante para los humanistas la cuestión de la motivación, que el alumno se sienta motivado, y para ello debe crear situaciones que le generen aprendizajes significativos. Para ello, las situaciones, consideran ellos, deben ser vivenciales para que permanezcan en su mente. Bien, bueno, para que esto se logre, debe haber ciertas características en la educación humanista. Una de ellas es que los programas tengan cierta flexibilidad, que no sean rígidos. También los contenidos tienen que tener cierta flexibilidad. Y la entrega de las actividades de los estudiantes pues deben tener cierta diversificidad, debido a que cada individuo pues tiene diferentes formas de aprender, diferentes intereses. Por tanto, si yo dejo un trabajo, es válido para los humanistas que ese trabajo el alumno me lo pueda entregar de diferentes maneras. Podría ser que yo deje un ensayo y que el alumno me lo entregue en audio, algunos que son más visuales me lo entreguen tal vez en un video, algunos otros que me lo entreguen de manera escrita, en fin. Entonces debe haber esa apertura del profesor, dicen los humanistas, para que se dé el aprendizaje. Bien, promover el aprendizaje vivencial genera aprendizajes significativos, nos dicen los humanistas. Por lo tanto, si yo doy clases de lectura, podría ser que yo lleve a mis alumnos a leer, no sé, en un lugar, en un jardín, ahí en la escuela, y de alguna manera eso va a ayudar a que los alumnos relacionen también esa vivencia que tuvieron en ese jardín para poder despertar en ellos el interés en la lectura. Si tengo unas clases de taller, por ejemplo, de electricidad, yo podría permitir que los alumnos hagan una instalación en alguna casa real, que tengan una vivencia lo más cercana posible a la realidad para que despierten en ellos el interés y puedan tener mejor captación de los conocimientos. Esto también, de alguna manera, nos lleva al aspecto creativo. El docente en todo momento debe buscar cambiar sus metodologías de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, permitir que ellos desarrollen sus creatividades, no encasillarnos de alguna manera en decirles cómo tienen que hacerlo, darles cierta autonomía, cierta libertad de que ellos puedan desarrollar su propio aprendizaje, ser responsables de su propio aprendizaje. Bien, también otra de las cuestiones que nos dicen los humanistas en la cuestión de la enseñanza es que permitamos el ser cooperativos. En ese sentido, muchas veces nosotros como docentes
les pedimos que hagan una actividad de manera individual. Pero ¿qué pasa si un alumno por alguna razón no la puede realizar y su compañero decide ayudarlo al ver que está teniendo problemas su compañero? Nosotros le podemos decir: no copies, te voy a bajar puntos, y empezamos con amenazas. La intención de los humanistas es tratar de evitar estas cuestiones, que dar un poco más de libertad, porque de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista cooperación, su compañero está cooperando para que su pues colega logre un aprendizaje. En ese sentido, entonces, para los humanistas es correcto, porque se está logrando el aprendizaje a fin de cuentas. Entonces, estimular este tipo de la cooperación entre estudiantes nos permite también desarrollar los aprendizajes. Bien, finalmente, en las cuestiones de evaluación, los humanistas nos dicen que es importante que se manejen criterios más concretos, en este caso la autoevaluación. ¿Por qué? Porque nos dice que la autoevaluación es la única forma en que realmente podemos, o el individuo puede estar seguro de qué tanto ha aprendido, porque él se conoce hasta dónde ha llegado. Nosotros, de manera indirecta, cuando como docentes evaluamos un alumno, tenemos una apreciación de alguna manera no completa de los aprendizajes que ha logrado el estudiante. ¿Qué podemos hacer entonces como docentes? Ayudarlos a que de alguna manera ellos hagan una autoevaluación responsable, una autoevaluación correcta, porque es la manera en que ellos pueden saber qué están logrando y hasta dónde quieren llegar. Y bien, entonces el paradigma humanista, la verdad es algo que no había leído, pero me parece muy interesante por el cambio que tiene en cuanto a la forma en que se debe dar un aprendizaje. Pues bien, de mi parte es todo, espero que les haya gustado y les agradezco mucho la atención. Hasta luego.